La distribución de probabilidad de Poisson. Este es un tipo de distribución de probabilidad para variables aleatorias discretas. Se utiliza en situaciones en las que se requiere determinar el número de veces que se presenta un evento durante un intervalo específico. Este intervalo puede ser de tiempo, de distancia, de área o de volumen. Por ejemplo, el número de defectos de una tela por metro cuadrado, o el número de aviones que aterrizan en un aeropuerto por día, por hora, por minuto. El número de llamadas telefónicas a una central por hora, por minuto, o el número de llegadas de embarcaciones a un puerto por día, por mes. También este tipo de distribución se utiliza cuando la población es muy grande y la probabilidad de éxito es muy pequeña. Para calcular la probabilidad utilizando esta distribución, se utiliza esta fórmula. En esta fórmula, cada una de esas letras representa lo siguiente. Esta letra, que es la letra lambda, representa la media o el promedio de la distribución. La X representa el número de veces que se presenta un evento. Y la E corresponde al número irracional cuyo valor aproximado es 2,7182, etc. Ahí tiene una serie de números decimales infinitos y no periódicos. Esta también la podemos localizar en la mayoría de las calculadoras científicas. Ahorita vamos a ver cómo calcularla. Y también es el lambda o la media o ese promedio, cuando no aparece, se podría calcular como n por p, donde n es el tamaño de la población y p es la probabilidad de éxito. Veamos algunos ejemplos. Si un banco recibe en promedio, recuerden que esta distribución utiliza el lambda, que es el promedio, ¿verdad? Entonces es muy común ver en los ejercicios esta palabra. Y eso es una buena referencia para identificar que se debe utilizar este tipo de distribución. Si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día? Entonces, vamos a extraer nuestros datos. Tendríamos el promedio, que sería 6, y la X, que en este caso es que se reciban 4 cheques sin fondo en un día. Entonces, utilizamos la fórmula y sustituimos esos dos valores en la fórmula. Por lo tanto, sería 6 elevado a la 4 por e elevado a la menos 6 entre 4 factorial. Vamos a utilizar la calculadora para hacer ese cálculo. Entonces eso sería una fracción 6 elevado a la 4 por aquí podemos ver que está esa letra e elevado. Entonces shift y ahí para poder elevar a la menos 6 y 4 factorial. Y eso nos da 0,13385, que con un poquito de redondeo sería 0,1339. Es decir, hay un 13,39% de probabilidad de recibir 4 cheques sin fondo en un día. Veamos la continuación de este ejemplo. ¿Cuál entonces sería la probabilidad si se reciben 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días consecutivos? Entonces vean que como la probabilidad de 6 cheques por día en promedio, pero como el ejercicio nos está pidiendo de 2 días, entonces en este caso el promedio tendríamos que multiplicarlo por 2, es decir, 6 son 6 por día, pero como nos están pidiendo de 2 días, entonces 6 por 2 serían 12. Además, tenemos que
lo que buscamos ahí, en el caso serían 10 cheques en 2 días. Entonces eso sería lo que va a valer nuestra X. Sustituimos los datos en la fórmula, entonces sería 12, que es el promedio de los 2 días, la X que vale 10, elevado a la menos 12 entre 10 factorial. Y eso nos daría un 10,48% de probabilidad de que en 2 días consecutivos se obtengan 10 cheques sin fondo. Veamos un ejemplo más. Según los datos de una aerolínea, en promedio, mensualmente se les extravían equipajes en un 3% de los vuelos. ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes no se extravíe ningún equipaje? Entonces, tenemos nuestro promedio que sería el 3%. Se expresaría como 0,03. Y nuestro X valdría 0 porque la idea es que no se va a extraviar ningún equipaje. Entonces con esos datos sustituimos en la fórmula y resolvemos esta expresión que nos daría 0,9704. Es decir, hay un 97,04% de probabilidades de que en un mes no se extravíe ningún equipaje.